Muy buenas tardes. Celebraremos este día la segunda sesión de la Diputación Permanente correspondiente al tercer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. Y 3. Lectura de correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley o acuerdo. Iniciativa para adicionar un capítulo 20 y los artículos 97 bis, 97 bis primero, 97 bis segundo y 97 bis tercero a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, así como adicionar el artículo 172 bis y el artículo 257 bis al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taque Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido Moreno. Iniciativa para adicionar un capítulo 3 bis, delitos de violación a la intimidad sexual, al título 10 del Código Penal del Estado, promovida por el diputado Lenin Estrada Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto de acuerdo para emitir al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cómputo de votos de los honorables ayuntamientos y declaratoria de reformas al párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. Propuesta del Ejecutivo Estatal para ratificar el nombramiento de un magistrado del Tribunal Administrativo del Estado de Campeche. 5. Citatorio a sesión previa para elegir directiva del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Primer secretario, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputado Flores Pacheco José Luis. Presente. Diputado Lara Calderón Emilio. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Presente. Diputado Dorcauce Carrizales Jorge Alberto. Presente. Diputada Sánchez Preve Ana Gabriela. Presente. Diputado presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente. Por lo tanto, existe quórum. De pie, por favor. Siendo las 2 horas con 15 minutos del día de hoy, ...23 de septiembre de 2020... declaro abierta esta segunda sesión de la Diputación Permanente. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, sírvase dar cuenta de la correspondencia existente en cartera. Diputado presidente, en cartera existe lo siguiente. 1. El oficio número 192 remitido por el H Congreso del Estado de Guanajuato. 2. El oficio número C071 remitido por el H Congreso del Estado de Querétaro. Documentación que obra para lo conducente. Segundo secretario, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120, 121, 122, 123 y 126, fracciones quinta y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión ordinaria del Pleno de Legislatura celebrada el 30 de abril de 2020, se declaró electa la Mesa Directiva que habrá de fungir del 1 de mayo del 2020 al 31 de octubre del 2020. Sin otro en particular, le reitero mi respeto institucional atentamente,
59 legislatura del Estado de Querétaro, mesa directiva, diputada Verónica Hernández Flores, presidente. Diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado de Campeche presentes. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 52 y 138, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos comunicar la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura. Asimismo, el día de hoy se llevó a cabo la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato y la elección de la mesa directiva que fungirá durante dicho periodo. Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterarles las seguridades de nuestra distinguida consideración. Atentamente, Guanajuato, 15 de febrero de 2020, diputada María Guadalupe Guerrero Moreno, primera secretaria, diputada María Magdalena Rosales Cruz, segunda secretaria. Diputado presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes y usted mismo continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Iniciativa para adicionar un capítulo 20, los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, así como adicionar el artículo 172 bis y el artículo 257 bis al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Sofía de Jesús Taje Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para adicionar un capítulo 3 bis, delitos de violación a la intimidad sexual al título 10 del Código Penal del Estado, promovida por el diputado Humer Lenin Estrada Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto de acuerdo para remitir al H Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, promovida por la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cómputo de votos de los H ayuntamientos y declaratoria de reforma al párrafo segundo del artículo 76 ter de la gestión política del Estado de Campeche. Propuesta del Ejecutivo Estatal para ratificar el nombramiento de un magistrado del Tribunal Administrativo del Estado de Campeche. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Diputadas, secretarios del H Congreso del Estado de Campeche presentes. La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como por la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a promover al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un capítulo 20 y los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2, 97 bis 3 a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, así como para adicionar el artículo 172 bis y el artículo 257 bis al Código Penal del Estado de Campeche, lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representa el 70.1% de la población de 6 años o más. En el mismo sentido, el 76.6% de la población es usuaria de Internet, mientras que en la población rural los usuarios se ubican en un 47.7%.
De igual forma, existe en nuestro país 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares. Según los datos obtenidos en la encuesta señalada con anterioridad, de los niños de 6 a 11 años de edad, el 59.7% son usuarios de Internet, mientras que el 87.8% corresponden a los adolescentes y jóvenes entre 12 a 17 años de edad, siendo que del total de usuarios que cuentan con acceso a Internet, el 91.5% lo utiliza para entretenimiento y el 90.7% para obtener información y el 87.8% para acceder a redes sociales, entre otras actividades. Tal y como se puede observar en la información antes expuesta, a medida en que las tecnologías de la información y comunicación abarcan mayores aspectos de la vida de nuestros niños y adolescentes, de igual forma los peligros y riesgos a que están expuestos por el uso de dichos recursos tecnológicos se incrementan de manera proporcional, convirtiéndolos en potenciales víctimas de diversas actividades delictivas relacionadas a la violencia digital, pornografía infantil, tráfico de personas, turismo sexual y corrupción de menores, entre otras. Debido a la emergencia sanitaria acontecida a nivel mundial ocasionada por el COVID-19, en nuestro país el consumo de pornografía infantil aumentó 73% durante la cuarentena. Esto considerando únicamente los meses de marzo y abril del presente año. Lo anterior de acuerdo con la información proporcionada por el director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional, quien señala que tal incremento obedece a que las redes sociales ayudan a que el intercambio de pornografía infantil se comparte fácilmente. Parte de este gran problema lo representa la impunidad que prevalece en la comisión de estas conductas delictivas, ya que de acuerdo a información emitida por el Senado de la República, mediante el Boletín Informativo número 405, publicado el 20 de agosto de 2017, con base en datos generados por la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, en el año de 2017 se tenía registro de 12.000 cuentas activas en Internet que distribuían pornografía infantil, siendo que desde el año 2014 hasta el mes de septiembre de 2018 solo habían sido sentenciadas 11 personas por delitos relacionados con este tema, según se registra en la solicitud de información pública 00017-0028-4018 de la Fiscalía General de la República. Señala este estudio que otra peculiaridad de la violencia ejercida por medio de las tecnologías de información y comunicación se refiere a la ausencia de vínculos entre víctimas y perpetradores, siendo que este contexto 7 de cada 10 adolescentes víctimas de ciberacoso desconocen quién es su agresor y solamente 1 de cada 10 víctimas señaló sufrir un incidente de esta naturaleza por parte de amigos o compañeros de clase. De acuerdo con el documento denominado Violencia Viral, Resumen Ejecutivo 2019, emitido por la organización internacional no gubernamental Save the Children, se pueden identificar diversos tipos de violencia digital. Tomando en consideración lo expuesto con anterioridad, todos los órdenes de gobierno se encuentran obligados a adoptar las medidas pertinentes con el fin de generar las condiciones adecuadas para que nuestra infancia pueda gozar plenamente del derecho al acceso a las diversas tecnologías de la información y comunicación como medio efectivo para ejercer los derechos de la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros. En relación a lo antes planteado, si bien en el estado de Campeche están contempladas en el Código Penal diversas hipótesis referentes a la pornografía infantil, encontrándose en proceso de reformas propuestas legislativas para incluir en la normatividad penal los supuestos diferentes a la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación como medio de comisión de dicho delito,
En nuestro código sustantivo no se contemplan las hipótesis concernientes a los tipos penales de amenazas y corrupción de menores, utilizando como medio de comisión específica las diversas tecnologías de la información y comunicación existentes hoy en día, por lo que es necesario adecuar nuestro marco jurídico penal con el fin de inhibir y sancionar aquellas conductas típicas que se encuadren en dichos supuestos normativos. En el mismo sentido, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche no contempla las hipótesis normativas necesarias que definan con claridad aquellas conductas que atenten contra el derecho de los menores al acceso y uso seguro de las tecnologías de la información y comunicación, incluidos el de la banda ancha e Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros. Por lo que es de suma relevancia realizar en dicha norma jurídica las adecuaciones pertinentes con el fin de garantizar a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche su integración a la sociedad de la información y el conocimiento acorde a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de seguridad, equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. Nuestros niños representan el futuro de nuestro Estado. Es momento que nuestro trabajo legislativo siente las bases para lograr un adecuado desarrollo físico, psicológico y emocional de la niñez campechana, acorde a las bases tecnológicas que la globalización de nuestra sociedad los integra. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Diputada Sofía del Jesús Taje Rosales, Grupo Parlamentario Morena. Diputado Presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Primer secretario, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Campeche presente. Diputado Merlín Estrada Mendoza, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción tercera, de Acción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 46, fracción segunda, de la Acción Política del Estado de Campeche, los artículos 47, fracción primera, 72, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Traemos ante esta soberanía la iniciativa de ley mediante la cual se adiciona el capítulo tercero bis, delitos de violación a la intimidad sexual, al título 10 del Código Penal del Estado de Campeche, ello con base en lo siguiente. Exposición de motivos. Hace 30 años, menos tiempo que la esperanza promedio de vida del campechano, llegó a México en Internet. Fuimos el primer país latinoamericano en conectarse a la red, pero el acceso ha permeado lentamente en la vida social del país, siendo la última década con la llegada de los teléfonos inteligentes cuando cobró verdaderamente relevancia. En su inicio el Internet fue únicamente para esferas académicas, empresariales o militares, pero a partir de que ese uso trascendió a actividades habituales, el acceso a Internet se convirtió en un derecho para todas y todos. No obstante, cuando un derecho surge también la necesidad de crear regulaciones específicas que marquen y armonicen el ejercicio del nuevo derecho a la realidad de la sociedad que lo ejerce. Sin embargo, tal regulación ha tardado en hacerse presente en nuestro Estado. Los tiempos y el desarrollo de la revolución digital no solo nos han alcanzado, sino sobrepasado. Vivimos una situación sin precedentes en el que la interacción social de manera física se encuentra limitada y la interacción digital es crucial para mantener nuestras relaciones familiares, interpersonales, incluso la actividad económica. Sin embargo, es la propia sociedad quien ha sorteado este reto a través de la autorregulación por parte de la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales para hacer del mundo informático un espacio más amable y menos hostil.
¿Cuántas veces no nos han enviado una cadena solicitando denunciar una cuenta falsa que se hace pasar por algún amigo o conocido? Conforme una encuesta hecha por el Centro de Estudios en Derechos Humanos, Ombudsperson, el 68.3% de las personas han sufrido algún tipo de violencia digital y el 92.9% conoce a alguien que haya sido víctima, entendiéndose violencia digital como los actos de hostigamiento, acoso, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, mensajes de odio y difusión de contenido sexual sin consentimiento. De los anteriores, los 3 actos más frecuentes han sido grabación sin consentimiento, amenazas y difusión de material íntimo sin conocimiento. El 85.1% en edad de 18 a 30 años, el 4% de 31 a 50, el 1% arriba de 50 y el 99.9% han sido víctimas personas menores de edad. Indudablemente los espacios digitales son ventajosos para los retos globales que vivimos hoy en día, al poner a la rápida comunicación como medio eficaz de interacción humana, nos da oportunidad de estudios a la larga distancia, lo que democratiza el acceso para todos como nunca antes. No obstante, también puede ser usado para fines que atentan contra la integridad y el progreso humano. Esta realidad exige una mayor comprensión de conductas criminales en las que se ve inmiscuida la informática, misma que toma relevancia en el momento que, como toda conducta humana, a través del uso de tecnología y el anonimato, transgrede el orden social y seguridad jurídica. El anonimato en redes es un derecho, sobre todo cuando trata de libertad de expresión. Empero, el fenómeno social sobre la doble identidad es algo que debe estudiarse, debatirse y también buscar mecanismos que busquen su protección. La creación de avatares en redes como Facebook o Twitter ha creado una dinámica de enajenación sobre las acciones, conductas, y eso conlleva una dualidad del delito. Por un lado se encuentran los delitos digitales, como puede ser el robo de identidad, hackeo de perfiles, robo de información, fraude e invasión a la privacidad. Por el otro extremo nos encontramos con delitos ya sancionados, solo que se ejerce por un medio electrónico. Es aquí donde debemos hacer un análisis minucioso en situación de violencia digital. ¿Cuál es el bien jurídico que se lesiona? Las víctimas, además de ser amenazadas, expuestas y hasta humilladas públicamente, pueden desarrollar inseguridad en su entorno, vergüenza, miedo y llegando al suicidio, al haberse sufrido un atentado contra su integridad psicológica y emocional. Hay que tomar conciencia sobre las repercusiones que sufren las víctimas, cómo cambian sus vidas en relación a su familia, amigos, escuela o trabajo. Es importante brindarles las herramientas para acceder a la justicia por la violación a su derecho de intimidad sexual. En el derecho mexicano no se encuentra por sí mismo el derecho a la intimidad sexual. Sin embargo, se encuentra inmerso en la esencia de la Carta Magna como un derecho residual dentro del derecho a la intimidad personal. Es por esta razón que se puede determinar que dentro del estudio de las ciencias penales de nuestro Estado no se ha avanzado en la investigación y clasificación de delitos que meramente deberían ser denominados contra la intimidad sexual, esto sin tomar en consideración que por sí mismo el Estado tiene facultad y obligación de garantizar espacios libres de violencia. En la misma encuesta lanzada por nosotros podemos ver que el 94.1% de los participantes se identifican con el género femenino, mientras que el 4% y el 1% se identifican con el género masculino y no binario respectivamente. Esto en relación a los altos índices de violencia digital que encontramos, podemos notar que hay entonces en su mayoría mujeres quienes son víctimas. Recientemente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reconoce su artículo 5 como tipos de violencia a la violencia digital en todas sus formas, como un atentado contra la integridad y dignidad de las mujeres. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa soberanía el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputado Merlenin Estrada Mendoza. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto de que esa Diputación Permanente dictamine oportunamente. Segundo secretario, procede a dar lectura a la tercera propuesta de cuenta. Quien suscribe, diputada Ana Gabriela Sánchez Preve.
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 63ª legislatura, propongo que este Congreso ejerza la facultad que el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, para promover una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión con el propósito de reformar el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del país, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación establecida según los principios de la propia Carta Magna. Asimismo, esta expresa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de cada estado, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Por su parte, los municipios tienen como sustento supremo las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Federal. Lo anterior es el sustento de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal de nuestro país. Esto conlleva competencias diferentes para cada orden de gobierno y la necesidad de contar con los recursos públicos necesarios para ejercerlas. Sin embargo, en nuestro país aún existe la necesidad de fortalecer con mayores recursos de las entidades federativas y a los municipios. La dependencia financiera de los estados se agudizó a partir de la entrada en vigor del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de 1980. Así, el gran peso del gobierno federal en los ingresos y la creciente dependencia financiera indican un importante desequilibrio, es decir, un desajuste entre las necesidades de gasto de los gobiernos de los estados y la distribución de los ingresos fiscales potenciales entre órdenes de gobierno. En 1983, después de varias modificaciones precedentes, el artículo 115 fue objeto de la primera gran reforma municipal, que de acuerdo con la exposición de motivos de la misma, tenía como finalidad entregar al municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución, el gobierno directo de la comunidad básica. Dado que la centralización ha arrebatado al municipio capacidad y recursos para desarrollar sus funciones. A partir de la reforma de 1983, los municipios empezaron a recibir gradualmente más recursos, hasta llegar en el 2000 a su mayor recuperación acumulada, ejerciendo en ese año un 4% de los recursos públicos. Desde entonces, el crecimiento presupuestal a favor de los municipios se ha estancado. En ese contexto, los estados y los municipios siguen requiriendo más ingresos para poder ejercer a plenitud sus funciones. Los recursos públicos en un país con grandes retos siempre serán austeros, pero esa austeridad debe ser compartida entre los diferentes órdenes de gobierno, y en esa redistribución de la austeridad es el gobierno federal el que tiene que ceder mayores recursos para los estados y municipios. Hoy en día, el orden federal ejerce el 80% de los recursos públicos, el estatal el 16% y el municipal el 4% restante. Este esquema de distribución fiscal debe modificarse, fortaleciendo los órdenes de gobierno que actualmente reciben menos ingresos, lo que es indispensable para aspirar a un desarrollo justo y equilibrado. Ante ello, es necesario promover una nueva fórmula para el incremento en el presupuesto federal de las participaciones de los estados, consistente en aumentarlas anualmente en un 1% a favor de los estados, hasta que el Fondo General de Participaciones alcance al menos el 35% de la recaudación federal participable. Actualmente, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente señala que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio. La propuesta es que ahora se disponga de este numeral, que el porcentaje sea del 35%, con un transitorio que señale que se llegará a ese porcentaje a un ritmo de crecimiento de un punto porcentual anual. En consecuencia, se fortalecerán los ingresos por concepto de participaciones de los estados, y también los ingresos de los ayuntamientos crecerían de manera proporcional, pues al aumentar los recursos estatales incrementarían también en términos reales las participaciones de los municipios. Por lo expuesto, se somete a la consideración de este Congreso del Estado el siguiente proyecto de iniciativa federal.
Atentamente, diputada Ana Gabriela Sánchez Pérez. He dado lectura a la iniciativa correspondiente, diputado presidente. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. De conformidad con el orden del día y a efecto de realizar el cómputo de votos que establece el artículo 131 de la Constitución Política del Estado, solicito a la tercera secretaria se sirva dar lectura al contenido de la documentación relativa a la resolución que adoptaron los municipios del Estado respecto a la minuta proyecto de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, modificaciones que en su oportunidad aprobó el Congreso del Estado. El que suscribe el profesor Álvaro Más Toledo, secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Calquiní, Campeche, con fundamento del artículo 123, fracción cuarto de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el artículo 25, fracción sexta del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el artículo 35, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Municipio de Calquiní certifica que la 23ª sesión extraordinaria del H. Cabildo 2018-2021, iniciada a las 10 horas con 16 minutos y clausurada a las 10 horas con 46 minutos del día miércoles 1 de julio del año 2020, cuarto punto que corresponde a la iniciativa de reformar el párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. El ciudadano Roque Jacinto Sánchez Bolí, de su calidad de presidente municipal, puso a consideración de los integrantes del honorable ayuntamiento la aprobación de la iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, siendo aprobado por unanimidad de votos. El profesor Álvaro Más Toledo, secretario del Ayuntamiento de Calquiní, Campeche, certifica que este documento es extracto fiel de su original del acta de cabildo correspondiente a la 23ª sesión extraordinaria del Honorable Cabildo de Calquiní, Campeche, a los 2 días del mes de julio del año 2020. Atentamente, el profesor Álvaro Más Toledo. El ingeniero Manuel de Jesús Cordero Rivera, secretario del Ayuntamiento del municipio de Carmen, Estado de Campeche, certifica que con fundamento en los establecidos en el artículo 123, fracción 4 de la Ley Orgánica de los municipios del Estado de Campeche, 26, fracción octava del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen y 108, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Carmen, las antecedentes hojas útiles del 001 al 017 impresas a una sola de sus caras son fieles y exactas, mismas que corresponden íntegramente a su original de la 18ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 12 de septiembre de 2020, misma sesión donde fuera aprobado por mayoría el punto número 4 del orden del día referente al proyecto de decreto para reformar el artículo 76 ter, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche, para la designación del titular del Centro de Justicia Laboral. Para todos los efectos legales correspondientes, pido la presente certificación en la ciudad y puerto de Carmen, municipio de Carmen, Estado de Campeche, a los 21 días del mes de septiembre del año 2020. Atentamente, ingeniero Manuel de Jesús Cordero Rivera. Vigésima quinta sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Calakmul 2018-2021. En la villa de Xpujil, cabecera municipal de Calakmul del Estado de Campeche, siendo las 10 horas del día miércoles 9 de septiembre del año 2020, en la sala de Cabildo Pablo García y Moncilla, se reunieron con el objeto de llevar a cabo la 25ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Calakmul 2018-2021,
Para dar inicio se hizo pase de lista y se verificó que existe quórum legal. Para desahogar el punto número 4 se puso a consideración de la sesión la aprobación de la reforma al artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, esto con la finalidad de poder iniciar el trámite administrativo para el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. Para el desarrollo del punto número 4, el licenciado Juliván Mungía Alcocer, jefe del Departamento Jurídico, expuso ante el Pleno del Cabildo los puntos básicos correspondientes a la reforma del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. Acto seguido, el presidente municipal, profesor Luis Felipe Mora Hernández, consultó al Cabildo si había alguna intervención más, no habiendo más consideraciones al respecto. En relación al punto número 4, se somete a votación del Pleno, por lo que el presente punto fue aprobado por mayoría. Habiéndose desahogado satisfactoriamente los asuntos establecidos en el orden del día, se instruye a la secretaria del Ayuntamiento remitir para su promulgación en el periódico oficial del Estado los acuerdos aprobados en la presente sesión, así como la Gaceta Municipal. De igual manera, liberar los oficios y comunicados a cada una de las áreas competentes de la Administración Pública para el cumplimiento de los mismos. Siendo las 10:50 horas del día de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2020, se da por concluida la 25ª sesión extraordinaria del Cabildo, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron. El que suscribe, ingeniero Manuel Jesús Pacheco Arjona, secretario del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Champotón, con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 7, 20, 21, 59, 60, 69, 70, 103, 106, 121, 123, 186, 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, certifica que sesión ordinaria de Cabildo de fecha 26 de junio del año 2020, el Ayuntamiento tomó el siguiente acuerdo. El secretario del Ayuntamiento da lectura al oficio marcado con el número 357-B/febrero/20, de fecha 19 de febrero de 2020, mediante el cual el diputado Carlos César Caso Rodríguez envía iniciativa del H. Congreso del Estado, por lo que una vez leída y analizada, el Ayuntamiento de Champotón toma el siguiente acuerdo. Primero, de conformidad con lo señalado en el artículo 130 y 131 de la Constitución Política del Estado de Campeche, el Ayuntamiento de Champotón aprueba la reforma al párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. Segundo, realícese los trámites correspondientes para comunicar la presente decisión al H. Congreso del Estado por conducto del secretario del Ayuntamiento de Champotón para los efectos legales correspondientes a que haya lugar. Tercero, cúmplase el mismo punto que fue aprobado por unanimidad de votos de los cabildantes presentes. Certifico que los datos de este documento son tomados fiel y exactamente del acta número 841 de la sesión ordinaria de Cabildo celebrada por el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Champotón de fecha 26 de junio del año 2020. Esta certificación se extiende en la ciudad de Puerto de Champotón, Campeche, a los 26 días del mes de junio del año 2020. Secretario del Ayuntamiento, ingeniero Manuel Jesús Pacheco Arjona. Acta número 40, sesión ordinaria. El profesor Jesús Bernabé Chidanián, secretario del Ayuntamiento de Selchacán, Campeche, certifica que en sesión ordinaria del municipio de Selchacán, Campeche, celebrada el día 10 de marzo del año 2020, siendo las 9 horas con 5 minutos, el Cabildo aprueba por unanimidad lo relativo a una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, no habiendo más puntos que tratar y agotado el orden del día, siendo las 9 horas con 50 minutos del día 10 de marzo del año 2020, el presidente
municipal, profesor José Dolores Topet, declara clausurada la sesión y son válidos los acuerdos que en él intervinieron. El secretario del Ayuntamiento que actúa y da fe, señor Jesús Bernadette Dañán. Se expide la presente certificación en las ciudades de Chacán, Campeche, a los 18 días del mes de junio del año 2020, para todos los efectos legales correspondientes a que haya lugar. Atentamente, el profesor Jesús Bernadette Dañán, secretario del Ayuntamiento. Certificación. El que suscribe el profesor Jehuasael Charlet Kamal, en mi calidad de secretario del Ayuntamiento del municipio de Jopelchen, Campeche, con fundamento en el artículo 123, fracciones 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 122, fracción 5 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del municipio de Jopelchen, certifico que en la 21ª sesión ordinaria del H. Cabildo, realizada el 8 de julio del año 2020, el H. Cuerpo de Cabildo aprobó por mayoría de votos los puntos que a continuación se describen. 1. Punto 7 del orden del día. Aprobación del dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 54, fracciones 3, inciso B, 3 bis y 2 ter del artículo 54 bis, párrafo segundo, el artículo 71, fracciones 33, 34, 35, segundo párrafo y 36, el artículo 106, párrafo segundo, tercero y cuarto, el artículo 107, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto y el artículo 121 bis, primero párrafo de la Constitución del Estado de Campeche, aprobados por el Congreso del Estado. 2. Punto 8 del orden del día. Aprobación del dictamen relativo a dos iniciativas para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género, aprobadas por el Congreso del Estado el día 26 de mayo del presente año. 3. Punto 9 del orden del día, aprobación del dictamen relativo a una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 4. Punto 10 del orden del día, aprobación del dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, aprobada por el Congreso del Estado. Para los fines legales correspondientes, se expide la presente certificación en la ciudad de Jopelchen, Campeche, a los 31 días del mes de julio del 2020. Certifico de fe, profesor Jehuasael Charlet Kamal. Licenciado Javier Zavala Bayona, secretario del Honorable Ayuntamiento del municipio de Palizada. Certifica, con fundamento en lo establecido por los artículos 123, fracción 4 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 14, fracción 9 del Reglamento de Administración Pública Municipal de Palizada, 84, párrafo segundo, fracción 5 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Palizada. El texto inserto en su parte consistente corresponde íntegramente a su original, el cual obra en el libro de actas de sesiones de Cabildo que se celebran durante el periodo constitucional de gobierno del 1 de octubre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2021, relativo al punto 9 del orden del día de la 21ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día 30 del mes de junio del año 2020, el cual reproduzco en su parte consistente. 9. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa para reformar el artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. Secretario, si el tema se encuentra suficientemente discutido de conformidad a lo establecido en el artículo 60 y 61, inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Palizada,
Lo sometemos a votación de manera económica, por lo que solicito a los integrantes del Cabildo se siga manifestar el sentido de su voto levantando la mano derecha. Secretario, el resultado de la votación obtenida es el siguiente. Se emitieron 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Para todos los efectos legales correspondientes, expido la presente certificación en la ciudad de Palizada, Estado de Campeche, siendo el día 30 del mes de junio del año 2020. Licenciado Javier Zavala Bayona, secretario del Ayuntamiento de Palizada. Me permito informar que he dado lectura a los votos emitidos por los honorables ayuntamientos en los municipios del Estado. Enterados del informado por la tercera secretaria, se tiene por expresado el consenso de los honorables ayuntamientos de la entidad a favor de la modificación constitucional que nos ocupa. En consecuencia, procederemos a realizar la declaratoria correspondiente. De pie, por favor. Ciudadanos diputados integrantes de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura, en virtud de que los honorables ayuntamientos de los municipios de Calquiní, Carmen, Calakmul, Champotón, Quetzalchacán, Copelchen y Palizada se han pronunciado a favor de la modificación del párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado, que la 63ª legislatura aprobó en su oportunidad, con fundamento en el artículo 131 de la propia Constitución Política del Estado, se declara que el Poder Revisor de la Constitución Política del Estado aprueba en definitiva la reforma al párrafo segundo del artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. Pueden sentarse. Primer secretario, proceda a la elaboración de la minuta de decreto conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la quinta propuesta de cuenta relativo al nombramiento de un magistrado del Tribunal Administrativo del Estado de Campeche. Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Campeche. Licenciado Carlos Miguel Aiza González, gobernador del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el tercer párrafo del artículo 101 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, por el digno conducto de ustedes me permito someter a la consideración de esta 63ª legislatura, en términos del artículo citado con anterioridad para su análisis, y en su caso aprobación, la designación que en uso de mis facultades constitucionales he realizado a favor del maestro José del Carmen Q. Alayola, para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Lo anterior se realiza bajo las siguientes consideraciones: que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Campeche, el poder público se divide para su ejercicio legislativo, ejecutivo y judicial. Que de conformidad con el artículo 101 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, señalado con anterioridad, mismo que se adicionó mediante decreto 162, expedido por la 62ª legislatura, publicado el 27 de junio de 2017 en el periódico oficial del Estado, se creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, señalándose, entre otros aspectos, que dicho tribunal gozará de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y que no estará adscrito a ninguno de los poderes del Estado. En el tercer párrafo del artículo 101 ter multicitado, entre otros aspectos, se especificó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará conformado por 3 magistrados que serán designados por el suscrito gobernador del Estado, pero ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso del Estado o en sus recesos por la Diputación Permanente. Que con fecha 1 de septiembre de 2020, la magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, maestra Elian María Campos Farfán,
en cumplimiento a la obligación inmediata de ley de informar al gobernador del estado de Campeche, dirigió oficio invocando como fundamento el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Campeche, el cual establece que en el caso de ausencia definitiva y absoluta de un magistrado por causa justificada, el Ejecutivo Estatal someterá al Congreso del Estado para su ratificación la propuesta de nombramiento del magistrado del tribunal. Que debido a la notificación antes expuesta por la maestra Elin María Campos Farfán, magistrada presidenta del Pleno de este tribunal, respecto de la ausencia definitiva y absoluta de la magistrada titular de la Sala Unitaria en materia contenciosa administrativa de este tribunal, por motivo de jubilación voluntaria de la maestra Alfa Omega Burgos Che, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2020. Se hace necesario designar por nombramiento a la o el servidor público que cubrirá dicha vacante mismo que deberá reunir los requisitos que para tal fin establece el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. En uso de mis facultades y atribuciones constitucionales, atendiendo a la jubilación voluntaria de la maestra Alfa Omega Burgos Che, he designado al maestro José del Carmen Cúa Layola para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, toda vez que reúne los requisitos previstos en la legislación respectiva y por el periodo que establece en consecuencia el último párrafo del artículo 101 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche. Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a esta legislatura del H. Congreso del Estado para su trámite, análisis y ratificación la designación como magistrado a favor del maestro José del Carmen Q. Alayola, adjuntando para tal fin la documentación soporte que justifica dicha designación, dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado de Campeche, siendo el día miércoles 9 de septiembre de 2020, licenciado Carlos Miguel Aiza González, gobernador del estado de Campeche. Diputado presidente, he dado lectura a la propuesta indicada. El 9 de septiembre de 2020, el gobernador del estado presentó a la consideración del Congreso local la propuesta de referencia. En tal virtud y en razón de la naturaleza de dicha promoción y para efecto de mantener completa la estructura operativa jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dada la ausencia definitiva y absoluta de la magistrada titular de la Sala Unitaria en materia contenciosa administrativa de ese honorable tribunal por motivo de jubilación voluntaria, fue admitida por la Diputación Permanente para su estudio y análisis sin mayor dilación, planteándose para su resolución en términos de lo que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En consecuencia, se procedió a revisar los antecedentes curriculares del ciudadano propuesto por el Ejecutivo Estatal para ocupar una magistratura numeraria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, que lo medular instituye: 1. Ser ciudadano mexicano; 2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 3. Tener cuando menos 35 años de edad a la fecha del nombramiento; 4. Poseer el día del nombramiento con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de licenciado en Derecho; 5. Haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica; 6. No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena imagen en el concepto público, inhabilitará para el encargo
cualquiera que haya sido la pena. Y séptimo, no estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público. Después de haber realizado el análisis mencionado, resulta procedente, con obviedad de más trámites, que el Poder Legislativo otorgue su ratificación al nombramiento de magistrado numerario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a favor del licenciado José del Carmen Q. Alayola, hecho por el Ejecutivo Estatal. Atendiendo a los términos de los documentos leídos, sírvase manifestar mediante votación económica si el tema se dispensa de más trámites. Para tal efecto, quienes estén por afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano derecha. Primer secretario, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputado presidente, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Una vez dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvase manifestar si ratifican el referido nombramiento. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto. A favor. Lara, a favor. Méndez Lara Ramón, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 5 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Consecuentemente, ratificado el nombramiento del licenciado José del Carmen Q. Alayola como magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, con efectos a partir del 23 de septiembre del año en curso, previa protesta de ley. Primer secretario, proceda a elaborar la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, haga las notificaciones procedentes al gobernador del Estado, al Tribunal Administrativo del Estado y al magistrado nombrado. Se instruye al secretario general del Congreso a que se traslade al exterior de este recinto y acompañe al magistrado nombrado para presentarse a rendir la protesta de ley en esta sesión, en virtud de que fue notificado para estar pendiente de este procedimiento. Diputado presidente, Sí. Bueno, lo leo. Ciudadanos diputados, conforme al orden del día y con fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se cita a los integrantes de la 63ª legislatura para concurrir a las 11 horas del día martes 29 de septiembre del año en curso al Salón de Sesiones del Congreso del Estado, a la sesión previa que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. diputado presidente, diputado José Flores. Solicito a la concurrencia.
busca guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que se le han encomendado? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación y el Estado se lo demanden. Con este acto concluye formalmente el procedimiento legislativo que dio lugar a la ratificación de su nombramiento como magistrado del Tribunal Administrativo del Estado. Consecuentemente, queda en aptitud legal para entrar al ejercicio de sus funciones. Sírvase, por favor, a ocupar un lugar en este recinto, si así lo estima de su preferencia. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Con su permiso, diputados de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. El suscrito diputado Ramón Martín Méndez Lanz, integrante de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 72, 73, 74 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo de urgente atención e inmediata resolución para exhortar respetuosamente al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca a respaldar a los pescadores de altura y armadores campechanos en sus diversos planteamientos conforme a la siguiente exposición de motivos. El 18 de septiembre del presente año, una comisión de pescadores de altura integrantes de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Puerto de Campeche, así como armadores integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Delegación Campeche, fueron recibidos por diputados integrantes de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado y por un servidor. En dicha reunión, los representantes de la industria pesquera citados reiteraron el motivo que los ha llevado a hacer manifestaciones públicas, señalando como puntos principales de su inconformidad la eliminación del subsidio al diésel para las embarcaciones mayores, ya que por los altos costos de este no pueden salir con sus barcos a realizar su actividad productiva, lo que genera un detrimento a su economía y falta de empleo a los pescadores. Ante ello, plantearon la importancia de solicitar al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y a las instituciones competentes su apoyo, considerando diversas variables de solución, entre ellas el restablecimiento del subsidio y que se pueda comprar el diésel directamente a Petróleos Mexicanos sin intermediarios, para que así puedan ser competitivos ante la flota pesquera de Estados Unidos con la que interactúan en el Golfo de México. Asimismo, significaron la importancia de la apertura de las áreas de exclusión que aún conserva Pemex y que ya fueron estudiadas por el INAPESCA, y que se revise el programa federal denominado Bien Pesca, pues diversos pescadores quedaron fuera de él. En este contexto, es importante tener presente la percepción que los pescadores de altura y los armadores que conocen muy bien la problemática de este sector productivo significan para ellos enormes dificultades económicas para que los barcos camaroneros salgan a alta mar para la apertura de la temporada de captura de camarón en el Golfo de México, debido a que la pesca dejó de ser una actividad productiva rentable. Asimismo, expresan que esto se debe a los siguientes motivos.
Las leyes en materia pesquera no se aplican a cabalidad. Las vedas han sido implementadas con base en decisiones políticas y no científicas. Por ejemplo, las áreas naturales de reproducción de la especie son depredadas, en algunos casos con la venia de la autoridad por presiones políticas y sociales, sin tomar en cuenta las investigaciones científicas ni las recomendaciones de expertos. La inspección y vigilancia, tanto en alta mar como en las lagunas, esteros y áreas costeras de veda permanente, es prácticamente nula. No se cuenta con suficientes recursos materiales ni humanos ni científicos para su implementación. El combustible diésel, indispensable en la actividad pesquera en alta mar, es 3 veces más caro para los pescadores mexicanos que para los estadounidenses. Así es imposible competir en igualdad de condiciones y adicionalmente los barcos mexicanos deben recorrer mayores distancias para llegar a sus pesquerías. Desde 2003, el gobierno federal cedió a Pemex 85,000 kilómetros cuadrados de áreas altamente productivas para la captura de camarón y pescado. Esta afirmación cuenta con soporte en información histórica en publicaciones oficiales que demuestra que las áreas cerradas a la pesca eran las más productivas en la zona de Campeche. La evidente contaminación tanto física como química en el Golfo de México por las actividades de Pemex en detrimento de las especies marinas. Esta problemática ha sido un perjuicio de una actividad que por muchos años aportó empleo, recursos, desarrollo económico y esperanza a los pescadores mexicanos y campechanos en particular. Por lo anterior, los pescadores de altura y los armadores piden se revise cada uno de estos puntos, ya que de no resolverse se pone en peligro la extinción de esta actividad económica primaria, la cual representa el sustento de miles de familias campechanas. La pesca ha sido y puede ser puntal de desarrollo de la economía campechana, pero para ello es necesaria la pronta intervención de las instituciones públicas del sector con la voluntad de solucionar los problemas que la aquejan. Con base en todo lo anterior, se llegó al acuerdo con los pescadores de altura y armadores de respaldar sus planteamientos enviando un respetuoso exhorto al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca para solicitarles su apoyo en los diversos puntos descritos. En atención al expuesto y de común acuerdo con mis compañeras diputadas Eduviges Fuentes Hernández, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Carla Guadalupe Toledo Zamora, Claudette Sarricolea Castillejos y el compañero diputado Ambrosio López Delgado, integrantes de la Comisión de Pesca del Honorable Congreso del Estado, y de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo al Pleno el siguiente punto de acuerdo. La 63ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda, primero, se hace atento un exhorto al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca para que se restablezca el subsidio al diésel marino y se pueda comprar directamente a petróleos mexicanos sin intermediarios. Se abra la pesca a las áreas de exclusión que ya fueron estudiadas por la INAIPesca y que aún conserva Pemex. Se revise el programa federal denominado Bienpesca para incluir a todos los pescadores. Que se implementen las vedas con base en criterios científicos y no políticos. Se fortalezca la inspección y vigilancia pesquera y se procure el cumplimiento de las leyes del ramo pesquero. Segundo, gírese los comunicados que correspondan. Transitorios, publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, San Francisco de Campeche, a 23 de septiembre del 2020. Atentamente, diputado Ramón Martínez Lanz. Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este tercer receso continuarán el día miércoles 30 de septiembre del año 2020 a las 12 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan todos debidamente citados. No existiendo otro asunto que tratar, de pie por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta segunda sesión de la Diputación Permanente
correspondiente al tercer receso del segundo año de ejercicio constitucional, siendo las 15 horas con 25 minutos del día 23 de septiembre del 2020. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.